Ustedes tienen en su poder la agenda concebida para este pleno. Si algún compañero o compañera tiene alguna opinión, lo puede expresar. Los que estemos de acuerdo con el orden del día. Bien, pasamos entonces, después de aprobado, al primer punto que está relacionado con el movimiento de cuadro. Propuestas para integrar el Comité Central del Partido y su buró político. Se propone el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde muy joven se incorporó a la lucha revolucionaria contra la tiranía batistiana como integrante del movimiento 26 de julio en la zona de Camajuaní. En 1958 se alza en el Escambray, donde hizo contacto con el directorio revolucionario 13 de marzo. Concluye la guerra con el grado de primer teniente. Después del triunfo de la revolución ha desempeñado diversas responsabilidades en la FARC, tales como jefe de la tercera columna especial de combate, jefe de batallón, segundo jefe de operaciones del Estado Mayor General, jefe del Estado Mayor de División, jefe del Ejército Oriental, viceministro de la FARC, hasta asumir el cargo actual. Teniendo en cuenta su destacada hoja de servicios como jefe militar, compromiso con la revolución y sus líderes, ha sido ejemplo en la formación de varias generaciones de cuadro. Cumplió misión internacionalista como jefe de tropas que defendió el enclave de Cabinda, en la República Popular de Angola, donde resultó gravemente herido. Aún así, por su previsora actuación, se infringió en una aplastante derrota a los invasores, preservando esa estratégica región. Posteriormente cumple misión militar en Etiopía, en la que desarrolla una labor muy efectiva y valiosa. Además, acometió otras misiones que se le encomendaron fuera del país. Cursó estudios en la Escuela Básica Superior de la FARC. Como merecido reconocimiento a su trayectoria de combatiente revolucionario y relevante contribución a la causa del internacionalismo, el Consejo de Estado le otorgó los títulos honoríficos de Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo, así como la Orden Máximo Gómez. Por sus servicios a la patria ha recibido otras condecoraciones: la Orden Playa Girón, Antonio Maceo, la Ernesto Che Guevara de primer grado y las medallas de combatiente de la Guerra de Liberación de la Lucha Clandestina y combatiente internacionalista de primera clase. Integró el Comité Central del Partido durante 41 años y 24 el Buró Político. Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 81 hasta el 86 y resultó electo nuevamente en el 93 hasta la actualidad. Considerando la necesidad de fortalecer la defensa y teniendo en cuenta su actual responsabilidad como viceministro primero de la FARC y su condición de jefe de la región estratégica oriental, que abarca 6 provincias en el sistema defensivo de la nación, así como la conducción de importantes obras a favor del desarrollo del país, se ha considerado proponer cooptar como miembro del Comité Central del Partido y elegir miembro del Buró Político al general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín. Se solicita la excepción para ser electo como miembro del Comité Central del Partido al sobrepasar los 60 años de edad, como se expresa en el artículo 9 de su reglamento. Opiniones, criterios sobre esta propuesta. Yo he leído una síntesis de la biografía de General Espinosa, conocido y querido por todos los aquí presentes y también por nuestro pueblo. Los que estemos de acuerdo con la propuesta, que lo expresen levantando la mano. ¿Alguien en contra? ¿Alguien se abstiene? Bueno, aprobado el general Espinosa como miembro del Comité Central. Y del Buró Político le pedimos que ocupe su asiento en la presidencia. Continuamos.
Bueno, propuesta para integrar el secretariado del Comité Central del Partido. La compañera Judith Mercedes, quien fue promovida recientemente como jefa del Departamento para la Atención a los Servicios, posee una amplia trayectoria como cuadro político, acumulado 29 años de labor en la actividad de la Unión de Jóvenes Comunistas y en el propio partido. En la Unión de Jóvenes Comunistas ocupó, entre otros cargos, el de segunda secretaria del Comité Provincial en Villa Clara, y en el partido ha transitado por varias responsabilidades como miembro ejecutivo y primera secretaria de los comités municipales de Manicaragua y Sagua la Grande, ejerciendo posteriormente como miembro del Buró Provincial para atender la actividad política e ideológica hasta asumir como primera secretaria en dicha provincia. Sus conocimientos y la experiencia ganada en tareas de dirección le permitieron, junto al colectivo, obtener resultados positivos, además de su estilo de trabajo, fomentando la unidad e incentivando el vínculo permanente con los trabajadores y el pueblo. Es miembro del Comité Central del Partido desde el 2011 y diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 2021. Con su promoción se contaría con la presencia de una mujer en la estructura de dirección, me refiero al secretariado, que hoy no contamos. Y la compañera Judy, en el proceso de balance, fue liberada para ser promovida a jefa del Departamento de Atención a los Servicios a partir del propio perfeccionamiento que se viene desarrollando en la estructura auxiliar del Comité Central. Opiniones con la propuesta de la compañera Judy para que integre el secretariado del Comité Central. No hay opiniones. Bueno, los que estemos de acuerdo, empecemos levantándolo. Bueno, ¿alguien en contra se abstiene? Bueno, aprobada la compañera Judith como miembro del secretariado. Propuesta para integrar el Comité Central del Partido. General de División Ricardo Rigel Tejeda, jefe del Ejército Oriental desde el 2021. El general de División Ricardo Rigel Tejeda ingresó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el año 1983. Se destacó como dirigente juvenil y acumula una excelente hoja de servicio. Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola desde 1987 al 89, desempeñándose como jefe de pelotón de compañía de infantería, segundo jefe y jefe de destacamento de tanque, todos con resultados relevantes. En su trayectoria como oficial de la FARC ha sido promovido gradualmente, asumiendo diversos cargos en la cadena de mando, entre ellos jefe de pelotón, de compañía, de plana mayor, de batallón, de brigada, jefe del Estado Mayor de la Región Militar de Guantánamo, jefe de la Región Militar de Santiago de Cuba, segundo jefe del Estado Mayor y jefe de operaciones del Ejército Oriental, hasta ser promovido como jefe del Estado Mayor del propio mando. En el tránsito ascendente por estas funciones, desarrolló habilidades y adquirió los conocimientos necesarios que le permitieron en el año 2021 asumir la jefatura del Ejército Oriental. Se caracteriza por su modestia, exigencia, capacidad organizativa y un alto grado de entrega al trabajo, con cualidades de mando y dirección, por lo que goza de prestigio y autoridad ante sus subordinados. Por los resultados en su labor ha sido condecorado con varias medallas y distinciones, entre las que se destacan combatiente internacionalista de primera clase, por la victoria de la República Popular de Angola, Ignacio Agramonde, de segunda y tercera clase. Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde el 2021. General, bueno, ¿alguna opinión, comentario? Los que estemos de acuerdo con la promoción del general de división a miembro del Comité Central. ¿Alguien en contra? ¿Alguien se abstiene? Bueno, yo creo que el aplauso es el reconocimiento a los méritos y a las cualidades. Propuesta para integrar el Comité Central del Partido. Humberto Camilo Hernández Suárez, jefe del Departamento de Política de Cuadro del Comité Central del Partido.
Licenciado en Ciencias Sociales, graduado de la Escuela Interarma de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General Antonio Maceo. El compañero Humberto Camilo posee más de 30 años de experiencia en el trabajo político, ocupando varias responsabilidades en la Unión de Jóvenes Comunistas y luego en el partido. En la organización juvenil desempeñó, entre otros, los cargos de jefe de sección en la dirección política del MININ y miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde mostró capacidad y habilidades para conducir los diferentes procesos políticos. En el partido ejerció como primer secretario de 2 municipios, Boyeros y Playa, así como miembro del Buró Ejecutivo para atender la actividad político-ideológica del Comité Provincial en La Habana, lo cual contribuyó a su formación integral. Posteriormente asumió durante 5 años como vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadro del Comité Central hasta ser promovido al cargo actual. En su desempeño se distingue por el control y seguimiento a los procesos, incrementando sus conocimientos con el vínculo sistemático con los comités municipales y provinciales del partido. ¿Alguna opinión, criterio, comentario con relación a la propuesta del compañero Humberto Camilo? Los que estemos de acuerdo, presemos. ¿Alguien en contra? ¿Alguien se abstiene? Bueno, aprobado el compañero Camilo como miembro del Comité Central. Propuesta para integrar el Comité Central. Roberto Pérez Jiménez, licenciado en Educación en la especialidad de Electricidad, máster en Cultura Económica y Política, especialista en Seguridad y Defensa Nacional. No cumplió el servicio militar activo. Al obtener la carrera por vía directa, como alternativa realizó un concentrado militar, obteniendo el grado de sargento de primera. Cursó la especialidad en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa. En la actualidad ostenta el grado de primer teniente de la Reserva. El compañero Roberto posee 24 años de experiencia como cuadro profesional, ejerciendo diferentes responsabilidades en la Unión de Jóvenes Comunistas como miembro del Buró Ejecutivo y segundo secretario del Comité Provincial de esta organización en Santi Espíritu. En el partido transitó por cargos de primer secretario del Comité Municipal en Tahuaco y miembro del Buró Ejecutivo de 3 esferas del Comité Provincial. Se destaca en esta instancia, sobre todo en la actividad política e ideológica, donde se desempeñó como miembro del Buró Provincial durante 4 años, periodo en el que centró su esfuerzo en el fortalecimiento del trabajo del partido y la política de cuadro, apreciándose avances en el territorio y permitiendo a su vez consolidar su preparación, integralidad y madurez política. ¿Algún criterio con relación a la propuesta de Roberto? Los que estemos de acuerdo. ¿Alguien en contra? ¿Alguien se abstiene? Bueno, aprobado el compañero Roberto como miembro del Comité Central. Propuesta para integrar el Comité Central del partido. Osmani Miguel Colina Rodríguez, licenciado en Bioquímica. No cumplió el servicio militar activo. Al obtener la carrera por vía directa, como alternativa, realizó estudios militares, cursó diplomado de Seguridad y Defensa Nacional y su actualización en el Colegio de Defensa. Ostenta el grado de capitán de la Reserva. El compañero Osmani Miguel es un cuadro con una trayectoria ascendente y con resultados positivos en su labor. Ejerció varias responsabilidades en la Unión de Jóvenes Comunistas, ocupando, entre otros, los de primer secretario del Comité Provincial en Villa Clara y miembro del Buró Nacional para atender la actividad ideológica. Se vinculó laboralmente como profesor en la Universidad Central de las Villas Marta Abreu por 2 años, antes de su promoción al trabajo del partido, en el que se ha desempeñado como miembro del Buró Ejecutivo en 2 esferas de trabajo y primer secretario del Comité Municipal en Santa Clara, asumiendo posteriormente en el Buró Provincial la responsabilidad de la esfera política e ideológica, donde permaneció por más de 2 años, mostrando capacidad de dirección y perspectivas de desarrollo hasta asumir el actual cargo de primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara. Tiene habilidades en la comunicación, transmitiendo con coherencia y claridad las indicaciones. Además, promueve la creatividad
del colectivo en función de la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas. Opiniones sobre la propuesta del compañero Colina. Los que estemos de acuerdo con la promoción del compañero Colina, miembro del Comité Central. ¿En contra? ¿Se abstiene? Bueno, aprobado el compañero Colina como miembro del Comité Central. Bueno, pasamos al próximo punto del orden del día, donde nos corresponde chequear los acuerdos de plenos anteriores. Seré muy breve en lo que vamos a plantear, pero queríamos explicarle al Pleno que a partir del acuerdo número 23 del tercer Pleno, donde hicimos algunas propuestas o tuvimos algunas opiniones sobre los reglamentos que contenían los comités provinciales del partido, tenemos que agradecer en primer lugar que la comisión que se creó tuvo una comprensión en las propuestas que habíamos realizado. Y como bien explica el contenido del acuerdo, 3 de ellas fueron aprobadas y se incluyeron en las propuestas como quedó redactado finalmente el reglamento del Pleno del Comité Provincial, y la que no fue incluida, la comisión sí tuvimos varios intercambios y comprendimos las razones y los argumentos por los cuales la última propuesta no había sido incluida. Tenemos que decir además que ya los reglamentos están en manos en los comités provinciales, municipales y los que corresponden a las organizaciones de base, y eso va a ayudar también a que lo discutido en el 8º Congreso, bueno, ya esté en vía de hecho a partir de lo aprobado en el Pleno. Yuri. Nosotros consideramos que ese intercambio por la militancia que salió a raíz del proceso de balance no puede ser visto como un proceso independiente, sino que estamos dando cumplimiento a los acuerdos del 8º Congreso del partido. El intercambio que se desarrolló tampoco fue solo comunicación de acuerdos, ideas centrales, sino también que tiene que ser visto como el análisis profundo, creativo, sistemático del papel de la militancia en la transformación de los problemas que existen en los centros, la producción y los servicios y por lo tanto en los territorios. Importantísimo señalar además cómo la conclusión de este proceso va al núcleo del partido. Yo creo que es ahí donde se mide realmente el papel de la militancia del partido y donde se forjan todos los acuerdos, repito, desde el 8º Congreso del partido hacia el nivel de balance. La experiencia fue gratificante y nos dio también un método de trabajo para sistematizar con mucha intencionalidad el trabajo con la militancia en la base. Muchas gracias, Yuri. Este tema fue motivo de análisis en la tarde de ayer, en la reunión con los primeros secretarios, y se insistía en que si importante había sido este momento de intercambio con la militancia por sectores, tratando de llevar al contexto de cada uno de ellos lo analizado, acordado en las asambleas de balance municipal, y se le incorporó también lo de los balances provinciales y, por supuesto, la materialización de ideas, conceptos y directrices. Importante también era darle seguimiento desde las organizaciones de base del partido a lo que se había analizado en ese espacio. Y la solución a los asuntos planteados que le corresponden a la organización de base y a los militantes, lo que le corresponde a los buróes municipales y comité, a la instancia provincial y al Comité Central con su estructura auxiliar. Gracias, Yuri. Por acá nos solicitaba la palabra el miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Agroalimentario, Félix Duarte. Referido a la implementación de las 93 medidas para salvar el sector azucarero, que fueron ampliamente debatidas y que estuvieron además acompañadas de todo un proceso de creación, de participación de científicos, expertos, directivos y productores, y que si bien en esta etapa de enero a abril se ha estado trabajando en su implementación, hay que señalar que de manera crítica aún no se logran en el corto periodo de tiempo los resultados de transformación que se necesita con los mismos. Nosotros estamos aquí ante un problema de carácter estratégico. Es decir, el problema de la caña es un problema nuestro. Forma parte de nuestra cultura, forma parte de nuestra identidad. Incluso forma parte de la vida del país. Incluso cuando triunfa la revolución, prácticamente estábamos sometidos aquí al monocultivo
y ese monocultivo era la caña de azúcar. Y estamos hablando de momentos donde no teníamos el capital humano que tenemos hoy, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de investigación. No había, podemos decir, fertilizantes para todos los campos, ni las variedades que posteriormente después, gracias al esfuerzo que se hizo por la revolución en el desarrollo científico, etcétera, fuimos teniendo. Sin embargo, ahora le da un poco la impresión como si se nos hubiera olvidado algo que forma parte de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia, que es la producción azucarera. ¿Y por qué dije que iba a decir esto que he dicho en otro marco en el Comité Central del partido? Porque aquí no se trata solamente de un problema de recursos. Yo creo que sí, tenemos problemas de recursos, pero aquí yo creo que hay muchos problemas de carácter subjetivo. Mucho de carácter subjetivo. Hay tres cuestiones, que es la disciplina tecnológica. Tenemos que rescatar la disciplina de los cuadros de la industria azucarera, desde el nivel central hasta la base productiva. Y en ese sentido tenemos que hacer un análisis, continuar haciendo análisis. Lo que estamos haciendo todavía no han dado los resultados. La disciplina tecnológica. Si queremos transformarla, hay que transformar también la manera en que chequeamos, que controlamos, que exigimos y que pedimos cuentas por los resultados. Si no, no vamos a tener resultados. No es solo mencionar el problema, es que de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad que tenemos del orden político, para hacer las cosas bien. Gracias, Tapia. El resultado de este plan que se aprobó en el pleno anterior y que, como se informa en el documento, marcha según el cronograma, tenemos que evaluarlo porque haya más caña, porque haya más rendimiento cañero, porque haya más azúcar y más azúcar con calidad, que haya más derivados y que todo eso se revierta también en el bienestar de los trabajadores de la industria azucarera o del programa cañero azucarero y de todas las comunidades donde también hay acciones que van dirigidas a revitalizar las comunidades cañeras. Con relación, sí, Marta Ayala. En el entendido de que la ciencia y la tecnología también deben impactar en el rescate de la industria azucarera, nosotros tenemos un compromiso también desde la biotecnología y estamos trabajando en encadenamiento con Ascuba, que son proyectos que están ya en introducción, buscando entonces impactar también en mejorar la manera de la cultura, ¿no?, de este cultivo, buscando las ventajas que tienen, que haya caña, que bueno, utilicen menos herbicida y pueda también mejorar, ¿no?, en la selección su productividad. Pero también hemos rescatado un grupo de proyectos de enzimas que para la industria azucarera pueden impactar en la calidad, como son las enzimas invertasa y dextranasa, y también hemos rescatado recientemente la cepa de levadura que se utiliza para la producción de turula. Yo lo que quería decir con esto es que realmente tenemos el compromiso, ¿no?, desde la ciencia, y seguramente hay otros ejemplos, de que estos proyectos que estamos haciendo de conjunto formen parte también de un nivel de atención priorizada, porque pensamos nosotros, aunque un día le presentamos el cronograma del proyecto de transformación de la caña al vicepresidente Valdés Mesa y pensábamos que el 2025 era un poco tarde para tener los primeros resultados, pero yo siento que esto es estratégico. Aunque nos parezca el 2025 un poco lejos, tenemos que sentar las bases, como pudimos sentar las bases en la biotecnología para los resultados biomédicos, también en los resultados agropecuarios y poder impactar de conjunto con otras medidas más tradicionales, pero dar un salto en un momento determinado también con respecto al cultivo de la caña, la industria azucarera y sus derivados. Nos corresponde presentar el informe sobre el trabajo del Buró Político al Pleno del Comité Central del Partido. El Buró Político concentró su atención en la implementación de las ideas, conceptos y directrices derivados del 8º Congreso, con énfasis en fortalecer la vida interna para tener más vida externa, el programa de transformación política e ideológica y el cumplimiento de las estrategias económicas, social y de política de cuadro. Posterior al 8º Congreso, el Buró Político ha efectuado 25 reuniones, evaluó 121 temas
y adoptó 165 acuerdos, 123 cumplidos y 42 en proceso. Desde el tercer pleno del Comité Central, efectuado los días 16 y 17 de diciembre del 2021, se reunió en 9 ocasiones, abordó 38 temas y se adoptaron 54 acuerdos, 23 cumplidos y 31 en proceso. La Comisión Ejecutiva del Buró Político efectuó 3 reuniones en las que continuó evaluando temas relacionados con la defensa y la seguridad, la subversión política e ideológica y la política exterior. En el aseguramiento de estos temas, un papel esencial lo asumieron el secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar, las comisiones permanentes, los grupos de expertos, los investigadores y especialistas. Se tuvieron en cuenta las opiniones aportadas por los organismos intermedios de dirección y las organizaciones de base del partido, la OJC, las organizaciones de masa y el sistema de opinión del pueblo, así como las informaciones brindadas por los órganos del Estado y el Gobierno. Principales asuntos atendidos. El proceso de balance en los comités distritales, municipales y provinciales del partido evaluó el cumplimiento de los acuerdos del 8º Congreso hasta nivel de base y logró un amplio intercambio y vínculo con las masas. Mejoró la composición cuantitativa y cualitativa de los comités electos con relación a la presencia de mujeres, la representación de negros y mulatos, los graduados de nivel superior y el promedio de edad. La atención política al sector cultural por la necesidad de fortalecer la labor del partido, la UJC, el sindicato, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Said, así como del Ministerio de Cultura y el conjunto de instituciones responsabilizadas con la ejecución de la política cultural en función de una propuesta de mayor calidad a nuestro pueblo y de contrarrestar la estrategia enemiga dirigida a fracturar la unidad de la intelectualidad en torno a la revolución. La implementación de la política de comunicación social y el cumplimiento de la política informativa en los medios de comunicación masiva. El Buró Político señaló los insuficientes avances y orientó a acelerar la materialización del Instituto de Información y Comunicación Social, así como concluir la elaboración, consulta y aprobación de la Ley de Comunicación Social. El desarrollo del proceso de consulta popular del Código de las Familias, su aseguramiento político, control y cumplimiento de las medidas implementadas. Aseguramiento político al programa del médico y la enfermera de la familia con un enfoque intersectorial para el rescate de sus conceptos fundacionales. El análisis en las organizaciones de base y los organismos de dirección partidista del boletín especial Necesidad de fomentar una real voluntad y vocación exportadora. Este proceso no propició los niveles requeridos de exportación y sustitución de importaciones. Por tal motivo, se actualizará con la estrategia presentada en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para discutirlo en las estructuras de dirección del partido, el Gobierno, la UJC, la ANA, la CTC y los sindicatos. Se evaluó en varias ocasiones la estrategia económica y social, las medidas para enfrentar la inflación, aprobándose su actualización, la que fue presentada en el Consejo de Ministros en reunión con los gobernadores, presidentes de asambleas municipales del Poder Popular e intendentes. Este tema será abordado integralmente en el presente pleno. El aseguramiento político al perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y demás actores económicos se ha atendido de manera diferenciada, aprobándose acciones integrales que se implementan en provincias y municipios, aún sin alcanzar los resultados esperados. Este también será un tema evaluado en el presente pleno. La labor sindical en el contexto actual y su fortalecimiento a partir de las misiones de la Central de Trabajadores de Cuba y su sindicato, priorizando la política de cuadro, el funcionamiento orgánico desde las asambleas de afiliados y su papel en la actual batalla económica. El perfeccionamiento
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en aras de atemperarla a las exigencias actuales, fortaleciendo el papel de las cooperativas y la atención a los campesinos. El primer secretario sostuvo intercambios con múltiples delegaciones partidistas, parlamentarias, de empresarios, movimientos sociales y participantes en eventos internacionales que reforzaron el compromiso solidario con Cuba y las iniciativas para enfrentar las acciones enemigas. El secretariado del Comité Central efectuó 5 reuniones en las que evaluó un grupo de temas previo a su presentación al Buró Político y otros de su competencia, entre los que se encuentran el informe sobre los resultados del proceso de crecimiento al cierre del 2021 y proyecciones para el año 2022. Se precisó la necesidad de profundizar en el estado de la militancia, en la labor política e ideológica que permita crecer con aquellos trabajadores y militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas que cumplan los requisitos y poder contar con núcleos de partido en el mayor número de centros estatales y no estatales. El aseguramiento político a la concepción de trabajo educativo preventivo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes permitió desarrollar un modelo educativo para el diagnóstico y la intervención de los actores sociales a escala comunitaria, con el propósito de transformar las principales problemáticas sociales presentes en estos grupos etarios. El estudio exploratorio sobre el uso de las redes digitales por los adolescentes y jóvenes estudiantes facilitará el desarrollo de modelos educativos e instructivos encaminados a su formación integral. Evaluación del proceso de transformación digital del partido, constatándose los primeros resultados en la gestión documental y administrativa, así como el incremento de los servicios de acceso a Internet. El papel del partido en el control, apoyo e impulso al cumplimiento de las acciones dirigidas a la recuperación y sostenimiento de las capacidades de generación, transmisión y distribución eléctrica. Propuestas de acciones para la transformación del modelo de gestión de los medios de prensa, aprobándose un grupo de trabajo temporal que evaluó los aspectos editoriales, económicos, financieros, tecnológicos y de recursos humanos. Cumplimiento de las acciones de aseguramiento político a las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria. Se constatan resultados iniciales, aunque insuficientes, para satisfacer las demandas de la población y las necesidades de la economía. La implementación de las 93 medidas para salvar la industria azucarera, que marcha según el cronograma previsto hasta la fecha, con las acciones planificadas. Las transformaciones del sistema de escuela del partido, se constatan avances en los 5 procesos clave para lograr que nuestra escuela superior del partido y las escuelas provinciales se conviertan en la universidad moderna a la que aspiramos. El funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, con énfasis en el estado de la militancia, los pases al partido. Se acordó presentar una propuesta integral para el fortalecimiento de la organización a partir de lo aprobado en el 8º Congreso del partido. El proyecto pedagógico de la Colmenita Martí sigue llegando a mi casa permitirá generar un curso de capacitación a multiplicadores para extender la experiencia educativa a las instituciones formadoras y a las comunidades. Evaluación del trabajo realizado en el 2021 y acciones a desarrollar en el 2022 sobre el comportamiento de la movilización de las fuerzas políticas, movimientos sociales y populares en solidaridad con Cuba en la lucha contra el bloqueo y las campañas enemigas. La atención a la población por el partido. Se trabaja en la actualización de la política, en la modificación de los documentos normativos y en la generalización del nuevo programa digital. El trabajo desarrollado y las proyecciones de la Oficina de Información y Análisis del Comité Central. Fue reconocido su aporte para la atención a diferentes problemáticas con integralidad y oportunidad.
siendo necesario fortalecer la capacidad de análisis y de generar salidas comunicacionales, así como las estructuras a nivel de provincia y municipio. Resultados del Foro de Juventudes La Comuna, realizado por la Unión de Jóvenes Comunistas con distintas agrupaciones de jóvenes del país. Aseguramiento político al verano 2022, aprobándose acciones encaminadas a proveer opciones variadas y atractivas que contribuyan al sano esparcimiento, desde la programación cultural, deportiva, de la radio y la televisión, entre otras. A su vez, se determinaron los programas y proyectos de los macroprogramas que por su contenido político e ideológico deben ser atendidos por el partido, evaluados periódicamente por el secretariado y los organismos intermedios de dirección. Ellos son los programas contra el racismo y la discriminación racial, para el adelanto de las mujeres y el de prevención social, los proyectos Democracia e Institucionalidad y Gestión Estratégica Integrada de Comunicación Social. El Grupo de Trabajo Político e Ideológico mantuvo su funcionamiento sistemático como espacio de coordinación y seguimiento a las acciones políticas y comunicacionales, lo cual permitió alcanzar una mayor efectividad en la prevención y enfrentamiento a la subversión política ideológica, así como la concepción, implementación y evaluación de los principales procesos políticos, actividades del partido, la UJC y las organizaciones de masa. El primer secretario del Comité Central del partido, como parte de su sistema de trabajo, ha continuado los encuentros con sectores de la sociedad. Sobre los planteamientos derivados se mantiene un seguimiento desde el partido, gobierno, la UJC y las organizaciones de masa. El método se ha asumido por los principales dirigentes a nivel nacional, de provincia y municipio, aunque en estos últimos no se logra la sistematicidad requerida. Otra de las tareas priorizadas por el Buró Político es el trabajo en comunidades y barrios con situaciones de vulnerabilidad, donde la revitalización de los comités de defensa de la revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, junto a la labor del cuadro profesional del partido como coordinador político en la demarcación del Consejo Popular, propiciará una participación más activa de la población e integración de todos los factores. Constituye una prioridad las visitas integrales del secretariado y la estructura auxiliar presididas por el primer secretario a las provincias, ejecutadas en esta etapa la de Santi Espíritu, Holguín y Artemisa. Se mantiene la atención y el control a la situación epidemiológica generada por la pandemia COVID-19, la implementación de los protocolos de actuación, las investigaciones encaminadas a atenuar las secuelas en los convalecientes, así como el proceso de vacunación de refuerzo a la población. Ante la situación que vive el país provocada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, los efectos de la pandemia, la sequía y el actual conflicto militar en Europa que agudiza la crisis económica mundial, se le presta especial atención a la estabilidad del sistema electroenergético nacional, el abasto de agua a la población, el déficit de medicamentos, la transportación de pasajeros y los abastecimientos en la red de comercio, unido a los altos precios, como las principales preocupaciones e insatisfacciones de la población. Como se puede apreciar, el Buró Político ha evaluado y atendido un número significativo de temas cardinales. Momentos complejos como este los hemos enfrentado antes. Saldremos adelante con más celeridad en la medida que seamos capaces de desplegar en cada lugar la resistencia creativa a la que nos convoca el primer secretario, quien la definió en la Asamblea del Comité Provincial del Partido en La Habana como esa capacidad que tiene el pueblo cubano de levantarse por sí mismo, por su talento, con su esfuerzo, con su inteligencia, por encima de la adversidad. Y como nos legó y nos ha enseñado el general de ejército Raúl Castro Ruz,
Se pudo, se puede y se seguirá venciendo cada obstáculo, que no serán los únicos. Vendrán obstáculos, pero también vendrán nuevas victorias. Que ese sea el espíritu de análisis y de debate y de compromiso de este Pleno. Muchas gracias. Se ha estado atendiendo con prioridad en los análisis y en el trabajo práctico la batalla económica y la batalla ideológica. La presencia de nuestro primer secretario, del secretariado del Comité Central en las asambleas municipales, en las asambleas provinciales, ratificando la necesidad de fortalecer la vida interna para tener más vida externa, donde la provincia, el municipio y las organizaciones de base del partido no pueden ser sustituidas, en el propósito de pasar de lo acordado al cumplimiento con la participación activa de la militancia del partido. Por último, coincido con el informe presentado. El trabajo del partido y de la revolución se ha concentrado en esta etapa justamente en hacer viables las directrices, los acuerdos, las resoluciones, todo cuanto se nos planteó en el Congreso del partido. Y el trabajo ha sido arduo. Cuando uno ve ese resumen, que es un resumen, no puede estar todo, pero uno se da cuenta que la batalla es grande, ha sido fuerte, pero ha sido hermosa, porque se está trabajando. Yo creo que el proceso del partido fue un ejemplo de cambio, de transformación, de manera de hacer diferente en el trabajo del partido. La participación de la dirección del país. Nosotros tuvimos la suerte en La Habana de que en muchas asambleas estuviera el primer secretario del partido, el miembro del buró, los cuadros del Comité Central. Hasta ministros participaron en nuestras asambleas. Muchos de esos ministros que están vinculados a los barrios participaron en nuestras asambleas. Y se dio un amplio intercambio sobre el trabajo del partido y la influencia del partido en la sociedad. La responsabilidad que tiene el partido en eso de dirigir, de controlar, pero también de ayudar, de apoyar a que la tarea se impulsen y salgan adelante. Yo creo que en esta etapa también ha sido clave, sobre todo en la capital, digo, el proceso que se derivó de ese proceso asambleario, el proceso de entrevista a los dirigentes administrativos y su reserva, y que no voy a dar más argumentos porque se ha expresado aquí, igual que la reunión de la militancia por sectores. Eso nos puso en una condición de vínculo, de trabajo, de encuentro con los directivos a esos niveles. La atención al estado de la militancia, que a veces no hablamos en lo suficiente, pero yo creo que una de las tareas vitales que tiene el partido en este tiempo es mantener el estado de su militancia, es mantener el crecimiento del partido. Y yo tengo que decir con satisfacción e insatisfacción, La Habana lleva 2 años creciendo en núcleo del partido y en su militancia. Y voy a terminar con nuestro comandante en jefe. Se ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistir, pero creando y buscando soluciones, como reafirmación de lo que nos dijo y nos enseñaron nuestro comandante en jefe, que vencen lo que luchan y resisten. Trabajaremos y trabajamos duro para que el 1 de mayo sea el mayor y mejor muestra de respaldo a la revolución, al socialismo. Estaremos aquí, en la plaza, en el espacio físico y en el espacio virtual. Confíen en eso, trabajaremos para eso. El amplio movimiento y la motivación creada alrededor del proceso asambleario es lo que debemos mantener nosotros en la vida cotidiana, con el objetivo de mantener vivo el Congreso del partido. También consideramos que los 2 procesos que se realizó entre las asambleas distritales y municipales y las asambleas de las propias provincias, y aunque se dio después también un margen mayor de tiempo para las reuniones aquellas que efectuamos, me refiero a las reuniones de la militancia por sectores y me refiero también a las entrevistas, cuadros y reservas del sistema empresarial en aras de avanzar en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, donde los cuadros juegan un papel fundamental. Consideramos que también contribuyó a dar continuidad al Congreso del partido, mantenerlo vivo, y es un reto que tenemos, porque ahora tenemos un grupo de planteamientos que se han hecho, tanto en el proceso de entrevista como en las reuniones de la militancia por sectores. Y esos planteamientos, principalmente, su solución está en la base, en las estructuras, en las organizaciones base, en el centro de trabajo,
a nivel de municipio y en la propia provincia. Y nos corresponde a nosotros exigir, controlar, para lograr esa transformación de los problemas con el aporte del núcleo de los militantes de nuestras estructuras partidistas. Ahora, ¿qué quiero resaltar? Es lo que viene ahora. Queremos mantener vivo el Congreso del Partido, como nos ha indicado nuestro primer secretario del Comité Central. Y a nuestro criterio, lo más importante es cumplir con esos acuerdos, con esas proyecciones de trabajo que hemos aprobado en cada una de las asambleas como resultado del amplio debate de los distintos temas que se ha realizado en las diferentes instancias de distrito, municipio y provincia. Trabajando en los dos escenarios fundamentales que son el virtual y el físico, en las redes nos hemos propuesto, hemos dicho, bueno, si somos la mayor organización de masas del país, virtualmente podemos ser también una fuerza considerable y pienso que algunos logros se van notando en este sentido. Y en cuanto al trabajo de los barrios, bueno, sigue siendo nuestra prioridad fundamental. Seguimos tratando de completar nuestras estructuras de base, que de ahí depende todo, ¿no? Uno se da cuenta de cuánto se ha avanzado, si bien persisten problemas, dificultades en las que hay que seguir trabajando. Cuando uno ve las imágenes se da cuenta, habiendo estado en lugares donde al principio las personas se nos acercaban y decían, cuando estábamos haciendo el levantamiento, muchas personas se nos acercaban y decían en tono de burla, ¿no? Usted sabe cuántos levantamientos como este se han hecho aquí, usted sabe cuántas veces han pasado con papeles y sin embargo en un tiempo reducido prácticamente se ha estado trabajando de manera intensa en muchos de esos lugares. Ahora somos nosotros quienes vamos a decir, ¿qué tú decías del levantamiento? ¿Se están viendo los resultados o no se están viendo? Y queríamos nosotros hacer un reconocimiento realmente al trabajo, al esfuerzo extraordinario que ha estado haciendo el partido y el gobierno aquí en la capital, donde se conoce que es un escenario extremadamente complejo y sin embargo, a pesar de que persisten dificultades y deficiencias que son entendibles en un escenario tan complejo como la capital, sí hay muchas experiencias que son útiles para la aplicación en otras provincias y realmente se ha logrado avanzar y uno siente la satisfacción cuando va a muchos lugares y ya se palpan los resultados, que al mismo tiempo eso constituye un aliciente y una esperanza de saber que en otros lugares se podrá continuar avanzando también. Ya tenemos más de 1.500 líneas de datos distribuidas en la organización hasta los niveles municipales y distritales. Eso quiere decir que hay más de 1.200 que se han distribuido desde que comenzó el trabajo del programa y además más de 600 de esas líneas están en los niveles de municipio y distrito, lo que quiere decir que por esta vía podemos incrementar la autopreparación de nuestros cuadros y funcionarios en el uso de las nuevas tecnologías, el empleo pertinente de Internet para la información y el estudio y además el cibercombate, como es lógico, también enumerar. Se puede decir que hay más de 200 profesores de las escuelas provinciales y municipales del partido que han sido, vamos a decir, priorizados de alguna manera para recibir el servicio en autohogar y esto por supuesto facilita la preparación de los profes y su participación también en el cibercombate, porque también el sistema de escuelas, como usted mencionó, y como seguramente será después objeto de algunas intervenciones, se están transformando en este momento. Yo creo que haber definido, una vez que concluyera el Congreso, el tema de las ideas, conceptos y directrices, las directrices que expresan claramente todos los aspectos estratégicos y hablar de ideas y conceptos, yo creo que los temas que se han evaluado desde el tercer pleno y este cuarto pleno obedecen esencialmente a muchos elementos desde el punto de vista estratégico y sobre todo identificados con el sentir y el pensamiento de nuestro pueblo. Yo creo que todo lo que hemos hecho con esa expresión de democracia y participación representa la voluntad y la inteligencia y el compromiso de un pueblo y además de su dirigente para con él y la revolución. El partido ha fortalecido su papel dirigente y se ha incrementado el vínculo con las masas, así como la atención a las principales problemáticas del país. Por tanto, nosotros tenemos que afirmar que hemos ido cumpliendo con la misión que nos ha encomendado el general de Ejército de atender la batalla económica, de defender la paz y la firmeza ideológica. Se han definido prioridades en las que se han hecho acciones integradoras, como por ejemplo la propia producción de alimentos
Y es verdad que todavía estamos muy lejos de las potencialidades que podemos alcanzar, pero hay que decir que comienzan a verse luces en determinadas direcciones de la economía como expresión de todo ese trabajo. Se han abierto espacios que se han venido consolidando, que son espacios de participación como expresión de un partido más democrático, más participativo, donde se puede aportar a la construcción del socialismo, por ejemplo, el encuentro con los sectores, las propias transformaciones en los barrios, la visita a los centros y se intercambia con la clase obrera y también con el campesinado, que son fortalezas en el trabajo del partido. Se ha avanzado en el enfrentamiento a la subversión, en las propias estructuras de defensa de la revolución, del orden interior, el combate en las redes sociales, con todas las insatisfacciones que tenemos. Hoy se expresa mejor articulación de la fuerza revolucionaria y se ha multiplicado el protagonismo y se ha defendido además el protagonismo y la atención a los jóvenes como continuidad de la obra de la revolución. Yo sí creo que hay que reconocer que se van moviendo ideas y a partir sobre todo de que se han propiciado los espacios de análisis, de debate colectivo del partido, se van moviendo ideas, conceptos, directrices, se han ido compartiendo. Yo diría que se defiende, una de las satisfacciones, la he comentado con compañeros del secretariado y del Buró Político, es que en todas las asambleas municipales que fuimos y en las provinciales, uno ve que los secretarios de las organizaciones de base, los militantes, defienden ya, se han apropiado de conceptos de trabajo, de directrices, de maneras de hacer, de cosas que se han estado propiciando. Pero realmente el camino para hacer efectivos lo acordado necesita de muchas precisiones y de acciones que involucren sobre todo a una gran parte de nuestra sociedad, no solo a la militancia del partido y a la militancia de la juventud. Por eso estamos insistiendo también que en los métodos y el estilo de trabajo del partido hay que lograr ya de que los núcleos se deshagan de trabas y los núcleos tienen que discutir todos los problemas que le interesen al núcleo. Los que son del radio de acción, que tienen que ver con las responsabilidades fundamentales del núcleo desde el punto de vista productivo o de la actividad que realizan, pero también todos los problemas que hay en nuestra sociedad. Y compartiendo esos debates con la militancia, con los trabajadores que no sean militantes y, por supuesto, con los jóvenes. Yo creo que se ha ratificado desde la base del análisis del partido la ratificación de la naturaleza popular del poder político. Por eso estamos insistiendo en dar cumplimiento a ese planteamiento del general de ejército, que si somos el único partido que tenemos que ser el partido más democrático y más participativo. Y ahí estamos trabajando con los ejes que marcan realmente la legitimidad del partido. Y ahí tiene que ver mucho todos los empeños por lograr capacidad de identificación con el pueblo, que seamos capaces de auscultar los intereses del pueblo, las preocupaciones y las confusiones, reconocer la atención especial de la labor política a los problemas de la vida cotidiana y a situaciones de vulnerabilidad y sobre todo al trabajo con los jóvenes, que es la piedra angular de la defensa de ese concepto de continuidad vinculado a la unidad, el trabajo con los jóvenes. Yo creo que de alguna manera también se ha hecho más visible y se ha reforzado el compromiso y la acción para la institucionalidad, para los pilares de la democracia socialista, para los espacios de desarrollo local, de participación de la población en el desarrollo local, y también se ha hecho hincapié en la comunicación social, en seguir ampliando y perfeccionando la comunicación social. Y se demostró voluntad política para desmontar trabas que existen y problemas acumulados con proyecciones que vayan recurriendo a resultados concretos. Quiero expresar por último un sentimiento, un elemento que lo hago sin que se haya ninguna otra interpretación, lo hago con un sentido tremendo de responsabilidad. Les pido no personalizar resultado alguno del trabajo en la persona del primer secretario, porque no es correcto, no es justo. Se dejaría de reconocer la dirección colectiva, que la defendemos a capa y espada. Sería negar la más importante y decisiva respuesta y labor, que es la que dan nuestros militantes, nuestros trabajadores, los jóvenes revolucionarios, las organizaciones de base, las estructuras de dirección en todos los niveles, los ministerios y los cuadros que se han vinculado de los ministerios con los barrios. Esos son los verdaderos protagonistas
de las realizaciones en los procesos productivos, en los barrios y en todos los escenarios de la revolución. En las muestras de afecto y cariño de la población para cada uno de nosotros, lo que debemos apreciar no es el cariño a la persona, sino la confianza en la revolución, en el partido, en el gobierno que ante el pueblo, por las responsabilidades que ocupamos, representamos y además nos debemos. El mérito de lo que está ahí abajo, y en fin de cuentas, en el mérito de eso, es en donde está el mérito también del trabajo del partido y del trabajo de la revolución, y les pido ser consecuentes con eso. Muchas gracias. Debemos aprobar el informe teniendo en cuenta todas las opiniones y las precisiones que ha realizado el primer secretario. Los que estemos de acuerdo. ¿Alguien en contra? ¿Alguien se tiene? Bueno, aprobado el informe del Buró Político al Pleno. Compañeras y compañeros, continuamos el Pleno con el cuarto punto, que es la evaluación de la estrategia de política de cuadro para el periodo 2021-2026, y la ponente es la compañera Rosario del Pilar Pentón Díaz, rectora de la Escuela Superior del Partido Ñico López y miembro del Comité Central. Un plan comunicacional que refuerce la imagen social del cuadro y que a su vez diseñe una política de estímulos para las personas que se desempeñan en funciones de dirección en Cuba. Tiene concluidas las dos acciones que integran lo relativo al plan comunicacional y también la política de estímulos que armoniza los incentivos morales y los materiales. Hay dos consideraciones finales que nos parece muy oportuno reiterar, y es primero que la estrategia como herramienta de trabajo no es en sí misma la solución de los problemas que en este orden es necesario resolver. El factor subjetivo es el más importante para la aplicación de la estrategia y en consecuencia para la transformación de los resultados que se alcancen. Y por otra parte, el hecho de que en lo adelante, una vez ya presentadas a cada instancia de aprobación las acciones que ya de hecho han venido siendo presentadas al grupo de política de cuadro que decía preside el primer secretario, continuará de manera inmediata la instrumentación de las acciones por el Departamento de Política de Cuadro del Comité Central del Partido y por la Dirección de Cuadros del Estado y el Gobierno. Pero hay una parte importante en la transformación productiva de los municipios que tiene que ver con la gestión y con las capacidades para poder transformar las economías locales. Y eso lo hemos discutido aquí. Hay un proyecto del Programa Nacional de Desarrollo que tiene que ver con eso, con el tema de creación de capacidades. Sin embargo, cuando uno llega a un municipio, y eso uno lo hemos discutido y lo hemos visto, vemos que lo que estamos haciendo todavía en los centros universitarios municipales, en correspondencia con los gobiernos municipales, para capacitar cuadros, hay un grupo de temas, aunque en esto se ha avanzado, no me gusta ser en esto tampoco hipercrítico, creo que hay un avance, pero todavía la mayoría de los cuadros que se están capacitando, por ejemplo, provienen del sector presupuestado, en el sector empresarial que tenemos tanto déficit, sobre todo en temas de economía, de contabilidad, en temas jurídicos, en temas de gestión empresarial. No se están preparando la gente. Es un municipio que tiene la principal actividad económica en la agricultura, con la ganadería. Tiene la gente que se está capacitando en el municipio para esa transformación son de educación, un grupo de compañeros, y no son de los sectores en los cuales nosotros tenemos que lograr esa transformación. Yo creo que la estrategia de política de cuadro que fue aprobada en el Congreso se ha trabajado intensamente desde que concluyó el Congreso. Aquí ha habido un equipo, compañero, que hay 4 miembros del Comité Central que presiden su grupo, que le han prestado toda la atención, han hecho propuestas. Hay más de 55 compañeros que se han incorporado, otros expertos que se han ido sumando, y se ha hecho un trabajo interesante en todas las direcciones. De los 7 objetivos que están propuestos, con sus 55 acciones, hay propuestas que sin lugar a duda
van a contribuir a la transformación que requerimos hoy en los cuadros, en la formación de los cuadros, en la preparación de los cuadros, en el desempeño de los cuadros, en el control sobre los cuadros, partiendo de que es una necesidad. Yo creo que la comisión, cuando lo discutió, partió de un diagnóstico riguroso de todos los problemas que enfrentábamos y que se identificaron en aquel momento previo al Congreso y que hoy están presentes también en una buena medida en el desempeño de los cuadros y en la selección de los cuadros. Y que, en virtud incluso de lo que en su momento dijo el guerrillero heroico, que el cuadro es la columna vertebral de la revolución, por el papel que juegan en que los procesos donde ellos están avancen más o se retarden en su cumplimiento, creo que esto es una tarea de primer orden para nosotros. Y hay cosas que de las que ya la estrategia ha ido evaluando, ha ido presentando, que ya se están aplicando. Yo creo que este tema que se mencionó aquí del grupo de asesor, que todos los meses se constituyó después del Congreso y que ha venido trabajando rigurosamente, hay un complemento muy interesante entre lo que está trabajando el equipo que preside la compañera Rosario y este grupo de expertos que todos los meses se reúne para evaluar diferentes temas, diferentes asuntos que tienen que ver con la política de cuadros. Son compañeros de mucho conocimiento, tienen investigaciones hechas que en su momento se aplicaron, otras quedaron relegadas a otro momento para su aplicación. Y ha discutido asuntos vitales, como aquí se mencionó, de las competencias, del liderazgo, del trabajo en equipo. Yo quería referirme a algo que de alguna manera Rosario tocó en su exposición, pero que en las intervenciones no se ha visto, y es precisamente la responsabilidad que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas en la identificación temprana de los jóvenes que, por supuesto, constituyen la cantera principal de todo este modelo de tránsito de los cuadros en el país, y en ese sentido, por lo tanto, todo lo acordado en el 8º Congreso del partido y también todo lo que ha generado la construcción de esta estrategia nos ha hecho desde el Buró Nacional a replantearnos la estrategia de atención a la reserva estratégica de futuros cuadros de la organización, y hablo precisamente del proceso de vinculación de los dirigentes juveniles vinculados, que serán futuros cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y cuando uno mira a los primeros secretarios que hoy están en cada una de las provincias, el propio secretariado del Comité Central del Partido, uno se da cuenta también la responsabilidad que tiene la Unión de Jóvenes Comunistas en la formación también de los principales cuadros del país, y eso le agrega, por lo tanto, una responsabilidad adicional. Desde las diferentes instancias del partido, principalmente en los núcleos del partido, en cada centro, debemos elevar la sensibilidad política y la exigencia con los cuadros en cualquier ámbito en que se desempeñen. Elevar la combatividad revolucionaria que redunde en mayor prevención de indisciplinas, de violaciones, y que no lleguen estas manifestaciones a hechos de corrupción. Que de esta manera podremos también asegurar que esos resultados de trabajo que se nos piden, que se nos exige y que nuestro pueblo necesita que cada vez sean más y mejores, esos resultados sean sobre la base de una conducta ética apegada a los principios de nuestra sociedad socialista. Nosotros tenemos que hacer mucho más hincapié, por estas razones que explico de futuro, en garantizar la composición que tiene nuestra sociedad en los cuadros. Y ahí no nos podemos equivocar hoy, porque estaremos comprometiendo el futuro. Y yo parto del criterio, y por eso decía que hay que hacer un trabajo también muy científico y de mucho rigor, es que nosotros tenemos que garantizar desde el trabajo con la reserva la garantía de esa composición en el partido, en los cuadros, y yo diría en la sociedad en general. Digamos, por ejemplo, nosotros trabajamos por un problema étnico, de la composición étnica. Ahora, ¿cómo nosotros garantizamos desde la reserva la composición étnica? ¿Con qué rigor estamos trabajando desde la reserva para garantizar la composición étnica, que se mantenga y que en un futuro no tengamos problemas con eso? ¿Cómo trabajamos la composición de género desde la reserva? ¿Cómo trabajamos desde la reserva la garantía de la continuidad con la escalera de edades
en los jóvenes, etcétera, con qué rigor lo estamos haciendo y que no nos sorprendan y que cuando vayamos a hacer un movimiento de cuadro en un momento determinado nos damos cuenta que no tenemos el cuadro preparado para eso, entonces tenemos que traer otro. Y puede tener todos esos métodos y todo lo que estamos hablando, el estilo, chocar con la gente, etcétera, pero esta garantía de la composición es estratégica para la revolución. La composición de nuestra sociedad que se vea reflejado en los principales órganos de dirección, en las competencias para asumir esas responsabilidades, en las edades que permita garantizar la continuidad con esa integración de la experiencia con la juventud y la impronta que le puede poner la juventud. Y de esa manera, cuando uno ve los indicadores de la composición de los buróes municipales, provinciales, de los comités, uno se da cuenta rápidamente del salto cuantitativo y cualitativo. Bueno, de hecho, salvo excepciones, los comités provinciales del partido son integrados por profesionales y ya un número significativo con maestría, doctorado, es decir, que están en mejores condiciones para poder conducir los procesos. Y de igual manera los buróes provinciales del partido. Y aquellos que no son universitarios están estudiando. Aunque, como decía Camilo, nosotros en el caso del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones de masa, estamos planteando que tenemos que identificar a aquellos que ya están formados y excepcionalmente, porque cada regla tiene sus excepciones, aquellos que realmente tengan las cualidades y que realmente muestren la disposición para formarse por las vías que están establecidas. El papel de los cuadros es y seguirá siendo decisivo en el sector empresarial, en el sector presupuestado, como decía, lo mismo en la educación, que en el deporte, que en la cultura, que en la salud, cualquiera de los sectores presupuestados. Las inquietudes revolucionarias que tienen que tener los cuadros, la inconforme insatisfacción con lo que hacemos. Tenemos que despojarnos de los loas. Ahorita el secretario lo planteaba con esa modestia que lo caracteriza, un ejemplo de eso. Sin extremismo y sin preciosismo, porque también son malos, pero buscando las reservas que hoy existen. Yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar. Y yo creo que eso es lo que nos agradece el pueblo, eso es lo que nos agradece los colectivos. El general de Ejército dijo, la capacidad de los cuadros está en levantar el espíritu, movilizar la voluntad de la gente, establecer prioridades. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los cuadros. También ese proceso nos identificó que hay un grupo de cuadros que llevan preparación. Vamos a definir cuál es la preparación. Ayer lo veíamos con los primeros secretarios. Las universidades, los centros universitarios municipales, las escuelas provinciales del partido, la escuela superior de cuadro del Estado y del Gobierno, el sistema de educación cubano en sentido general, que ofrece muchas bondades, y el de la educación superior. Pero tenemos que prepararlo en lo que necesita y tenemos que identificar necesidades de aprendizaje, porque si no también damos preparaciones que muchas veces no es lo que necesitan los cuadros. Y yo creo que este es un tema estratégico y decisivo para todos los compromisos y empeños que tenemos por delante en la implementación de lo que adoptó el Congreso como acuerdo, el legado del comandante jefe, las orientaciones generales de éxito y sobre todo lo que está esperando el pueblo de nosotros. Los que estemos de acuerdo con el proyecto que se presenta, el análisis del programa para la transformación del trabajo político e ideológico, y el ponente es el compañero Rogelio Polanco Fuente, miembro del secretariado y jefe del departamento ideológico. La estrategia de este programa la hemos elaborado sobre la base de los objetivos generales y específicos y los principios del programa de transformación para el trabajo político ideológico que, como recordamos, en el 8º Congreso se planteó la necesidad de una profunda transformación del trabajo político ideológico dirigido a potenciar las esencias y valores de la obra de la revolución con efectividad y creatividad.
La transformación significa una nueva cultura de hacer política, métodos y estilos de trabajo originales, integradores, articulados, basados en la ciencia y la innovación, que apele a la conciencia, a la participación social genuina en los espacios físicos y digitales, acorde con nuestras realidades, nuestra gloriosa historia, basado en el pensamiento y la obra de Martí y de Fidel, para superar las dificultades inmensas que enfrentamos y lograr una vida plena y mayor felicidad y realización social para todos los cubanos. En este sentido, como nos ha estado planteando nuestro primer secretario del Comité Central del Partido, la estrategia de trabajo político ideológico incluye acciones, programas, planes y proyectos que han sido desarrollados por nuestro partido y por el gobierno, resultados también de investigaciones, de recomendaciones de diferentes grupos de trabajo del partido y el gobierno. Y recordamos que incluye 4 áreas claves: los procesos de articulación de la fuerza revolucionaria, los procesos educativos y culturales, los procesos comunicacionales y tecnológicos y los económicos. Y hemos incluido un área clave adicional a partir del mandato recibido de desarrollar un programa de investigación sobre este tema. En resumen, a pesar de las acciones iniciadas, los resultados son incipientes y lejos de las necesidades y potencialidades. Por tanto, se requiere intensificar las transformaciones en el trabajo político ideológico de manera integral, articulada, que se asuman como parte de la labor cotidiana en todos los niveles, en particular en las organizaciones de base y por todos los militantes y el pueblo en su conjunto. Este es un tema que sigue siendo estratégico para elevar la firmeza ideológica y además la actitud consciente, la ejemplaridad y la combatividad de todos nuestros militantes y de todo el pueblo en consonancia con la ideología de la Revolución Cubana, lo cual es indispensable frente a los intentos del imperialismo por socavar la unidad y fracturar la voluntad del pueblo de seguir construyendo el socialismo en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Polanco. Bueno, tienen ustedes la palabra. Esta estrategia es la expresión más clara de que el trabajo político ideológico, para que logre cautivar, para que logre estremecer y logre tener éxito, no puede ser en abstracto. Nosotros cuando vimos el programa en el segundo pleno, fuimos a las líneas generales, a los conceptos, a las definiciones, inspirados sobre todo en las directrices, en los conceptos del 8º Congreso del Partido. Pero esta estrategia, como es de implementación, ya va a acciones concretas, a la materialización, a la implementación de determinados elementos, de determinadas acciones, desde la base hacia las estructuras superiores del partido. Y hay que recordar cómo Fidel, cuando definía lo que era la batalla de ideas, en un momento determinado dijo, bueno, no es solamente teoría, no es solamente argumento, no es solamente réplica y contrarréplica, significa hechos y realizaciones concretas. El orgullo de ser periodista, el orgullo de llegar a un lugar y que el pueblo te exija información. Cuán orgullosos estamos en estos tiempos cuando nuestros colegas periodistas, muy jóvenes por cierto, desde por la mañana están informando al pueblo de Cuba y al mundo entero lo que sucede aquí en este lugar tan especial donde sentimos la presencia de Fidel. Hace solo unas horas escuchábamos a nuestro compañero Bruno explicándole al mundo en una conferencia de prensa la exclusión que quieren hacer con nuestro país, y el compañero Fernando Buenavac, que estuvo de recorrido por nuestra provincia y también por varios lugares de la geografía. Cuba es faro, a Cuba no la pueden excluir, a Cuba hay que tenerla siempre latente y siempre viva. Y nosotros somos los responsables de mantener esa información, de mantener cada uno de los contenidos. No esperar que el mundo lo diga, tenemos que decirlo primero nosotros y tenemos que tener la inmediatez. Y eso es una responsabilidad de los que estamos aquí y de los que tenemos en cada uno de los territorios. Los invito entonces a mantener nuestro fusil, que es el teléfono. Los invito a mantener siempre la comunicación con el pueblo, porque el pueblo así lo decide.
junto con nuestro primer secretario, que ya lo decía con esa modestia que lo caracteriza, no es solamente él, somos todos los que estamos aquí. Cuenta la prensa con ustedes y cuenta el pueblo de Cuba también con la acción de lo que podamos hacer con nuestros fusiles, que son nuestros teléfonos celulares. Muchas gracias. Y si vamos a las misiones del partido, recordemos que la batalla económica, la firmeza ideológica, la unidad y la lucha por la paz forman parte de las principales misiones del partido, expresadas por el general de Ejército en el 7º Congreso y ratificadas en el 8º. Y tenemos que lograr que realmente esta estrategia se materialice en todos los espacios, en los físicos, en los medios y en el espacio digital, donde, como decía Bolivia, tenemos muchas reservas todavía. Y hemos, yo creo, que avanzado significativamente. Y para todos está claro que la defensa de la patria es una tarea de primer orden, como siempre ha sido y seguirá siendo. Y esto se defiende también con ideas. Y hay que defenderla conociendo nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los que estemos entonces de acuerdo en aprobarla. Bien, bueno, ¿alguien en contra? ¿Se abstiene? Aprobado. Y pasamos al próximo punto, que es la valoración del proceso de consulta popular del Código de la Familia, que la ponente es la compañera Mariela Rondón Pereña, funcionaria. Bueno, estamos ya, después de haber entregado el primer parte, el Consejo Electoral Nacional a la Comisión Redactora, el primer corte, con más de 5.000 propuestas, las cuales se están procesando y trabajando por la Comisión Redactora en estos momentos. Y en el caso de las consultas, las reuniones de consulta que ejecuta el MINREX, pues ya se culminaron las mismas satisfactoriamente, con más de 1.159 reuniones, con una asistencia, como se muestra en el documento también, reconocida 97.99. Ahora, el proceso, ¿cómo está hasta este minuto? Bueno, al momento de hacer el informe nos faltaban unas pocas reuniones por efectuar. Ya tenemos el 100% de las reuniones culminada ya el proceso en todos los puntos de reunión. Estamos también en un proceso a partir de este momento de intercambio con la militancia del partido, de la juventud, en los centros laborales, la participación de todo el mundo en el tema de que tenemos que lograr, a partir de este momento, y el trabajo está enfocado a lograr una participación masiva en el momento del referendo y lograr un apoyo mayoritario y de manera íntegra al código, que es la aspiración que tenemos, sabiendo que este es un código revolucionario y que el voto en este momento significará un triunfo por la revolución. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro las
esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.